Hola amigos, en el video de hoy vamos a retomar el tema del coronavirus y hacer unas propuestas para ver qué tipo de estrategias se pueden aplicar para solventar este problema. Primeramente, pues quiero decirle que yo no soy médico y que he leído bastante sobre los tipos de pruebas, básicamente la información que pues ha hecho público el FDA, que es un organismo de Estados Unidos de salud. Básicamente, la primera parte se va a referir a los tipos de pruebas que podemos hacer para detectar el virus. Y esas pruebas son de dos tipos, que las tienen aquí en esta parte. El primer tipo son las pruebas de diagnóstico. En las pruebas de diagnóstico, la mejor prueba que hay, que no es tan fácil obtenerla, toma un tiempo, pero cada vez se facilitan más las cosas, que es las pruebas RT-PCR, comúnmente llamada prueba molecular. Dentro de este tipo de pruebas de diagnóstico tenemos una prueba que es llamada prueba de antígeno, que es muy parecida a la primera. Ambas obtienen pruebas de la mucosa a través de un hisopo, pero esta pues parece que rebusca más, pero también se demora más. Esta es mucho más fácil de obtenerla. Y dentro de ese grupo pues se me ha ocurrido incluir algo que leí hoy en la prensa, que médicos de Singapur, científicos de Singapur, pues han encontrado alguna prueba que se llama de aliento, es decir, dentro de un tubo, uno sopla dentro de un tubo y aparentemente también le sirve para obtener pruebas si uno está contagiado o no está contagiado. Pues ese es el primer grupo de tipos de pruebas que, como les dije, se llaman pruebas de diagnóstico. Pero hay un segundo tipo de pruebas, que es la que tienen aquí, que se llama anticuerpos o pruebas serológicas, que a diferencia de la primera, del primer grupo, estas se obtienen mediante examen de sangre y ya se darán cuenta porque es algo diferente. Ahora bien, vamos a suponer, aquí en esta línea blanca, estamos viendo que una persona se contagia. Aquí comienza el contagio, va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego decrece. Y aquí en la parte de abajo he medido las semanas. Esto es en forma didáctica porque no tiene que ser exactamente una semana, a lo mejor 5 días, a lo mejor son 8 días, pero los puse así para que más o menos se entienda cuál es la aplicación que tiene cada tipo de prueba. Entonces, aquí comienza uno a infectarse y pasa la primera semana. A la semana, el cuerpo va a comenzar a crear unos anticuerpos, no sé si ya los tiene, pero comienza a producir más anticuerpos de lo que se llama inmunoglobulina tipo M, digamos la artillería liviana para pelear contra esa enfermedad o ese virus que está entrando al cuerpo. A las 2 semanas aparece la artillería fuerte, la artillería pesada en defensa del cuerpo. Es decir, aparece la inmunoglobulina tipo G, que también son anticuerpos. Me imagino que está mejor dotado este anticuerpo. Y en la medida que la enfermedad va decayendo, porque ya salió a pelear el cuerpo contra los anticuerpos contra la enfermedad, pues quedará al final solamente este anticuerpo, que no sabemos por cuánto tiempo más después que uno vence el virus. No sabemos si son 6 meses, aparentemente no hay un acuerdo entre los médicos, entre los investigadores, si son 6 meses, 8 meses, un año, nadie sabe. Pero durante ese periodo, pues ya sabemos que va a durar bastante más tiempo de lo que va a durar la enfermedad. Ahora bien, si ustedes toman la prueba comenzando el contagio, pues es muy difícil que alguna prueba acierten el resultado. Y probablemente ustedes no están ni enterados que están enfermos tampoco. O uno no está enterado que está enfermo tampoco. Entonces, a los 2-3 días uno comienza a sentir malestar y en este periodo, este de aquí, hay que usar las pruebas de diagnóstico, bien de antígeno o bien la PCR o molecular. ¿Cuál es la diferencia? La molecular obtiene material genético del virus. Cuando descubre material genético, dice, tú estás infectado. La de antígeno descubre proteínas que están, digamos, en la caparazón del virus. Tú tienes este tipo de proteínas, pues me imagino que son unas proteínas especiales, por lo tanto tú estás contagiado. Entonces, esas son las dos pruebas que en este periodo pueden detectar. Mientras, como les dije, las pruebas de anticuerpos, lo que va a detectar es la presencia del IgM o del IgG. Por lo tanto, si ustedes en la primera semana se hacen una prueba de anticuerpo, aquí en esta primera semana, pues el resultado le da negativo. Obviamente, porque él lo que está buscando es encontrar los anticuerpos y no, en la primera semana, según nuestro modelo, no hay anticuerpos. O anticuerpos como respuesta al virus. Entonces, no sirve. Aquí en la primera semana, o sea, cuando estás en pleno contagio, o cuando uno está en pleno contagio, la que sirve es la prueba de diagnóstico. Ahora bien, ¿y las otras pruebas para qué sirven entonces? Bueno, esa es una especie de carambola para lo que sirve. Las pruebas
de anticuerpos, la prueba serológica, lo que van a detectar son los anticuerpos que está produciendo el cuerpo para defenderse del virus. Que ya le dije, son de dos tipos. Aquí en la primera semana no hay anticuerpos, por lo tanto, si la usan, ya dijimos que no tiene ningún resultado. Pero si ustedes hacen una prueba por aquí y se dan cuenta que tienen el anticuerpo, y me imagino que son unos anticuerpos especiales, pues se darán cuenta que tuvieron el virus. Pero ya es el pasado, tú tuviste el virus, no es que te está dando el virus. O sea, tú tuviste, ya superaste el virus, en otras palabras. Claro, habrá una etapa que todavía no se ha superado por completo, pero ya en el largo plazo pues se sabe que ya se superó el virus. Esa es la explicación, más o menos, de los gráficos que yo he visto. Ahora veamos cuál es la situación de nosotros. Como ustedes saben, a raíz de la cuarentena se ha creado un problema agudo en muchos sectores de la economía. Uno de ellos es el sector turismo. Finalmente, el gobierno optó por abrir la frontera y dejar entrar y salir a personas, lo que le está exigiendo que se haga una prueba de diagnóstico, una de estas pruebas que son las que van a servir en la primera semana. Obviamente todo el mundo se haría la prueba de antígeno, que es la prueba más sencilla, pero es curioso porque cuando comenzó la pandemia, a pesar que se le dijo al gobierno, o los médicos conocedores del tema le dijeron al gobierno, oye, compra pruebas moleculares, pues no, el gobierno compró prácticamente como 1,5 millones de pruebas serológicas a una compañía china que creo que no tenía ni certificación de parte del gobierno chino para exportar. Pues esas son las pruebas que el gobierno usó para tratar de diagnosticar que teníamos el coronavirus y evidentemente pues esas pruebas iban a dar muchísimos falsos negativos, como pues ya sabemos que así sucedió. ¿Por qué lo hicieron? Por tosudez, desconocimiento, terquedad, negocio, no sabemos. Tarde o temprano se aclarará, pero es bien lamentable que esto haya sucedido. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno actualmente? El gobierno está hablando de una segunda ola, y pues para mí es un poquito difícil de entender, me parece más bien que se están copiando el modelo europeo y lo quieren traer aquí. No sabemos dónde estamos parados, y menos vamos a hablar de segunda ola. A ver, oficialmente tenemos 1 millón de infectados y eso es más o menos un 3% de la población del país. La Merkel, comenzando la pandemia, le dijo al pueblo alemán que él tenía que prepararse porque al menos el 70% de la población se iba a contagiar de coronavirus, lo que había que evitar que todos se contagien a la vez para poder tener una mejor respuesta médica o de respuestas asistenciales. Otro asunto, el gobierno está hablando que en enero tenemos la vacuna. Yo creo que a nivel mundial hay más de 200 laboratorios trabajando en las vacunas, bastante más. Y nadie puede decir cuándo va a estar la vacuna, nadie te puede decir que de aquí a fin de año tenemos la vacuna, o a finales del 2021 tenemos la vacuna, o nunca llega la vacuna, como en el caso del dengue, no se encontró vacuna contra el dengue. Entonces nosotros no tenemos capacidad, o no podemos hacer estrategias en base a supuestos que no sabemos si se van a dar o no se van a dar. Y por supuesto, no podemos dar vacuna por decreto, ¿no? Decreto de emergencia, ni nada. Eso no funciona así. Y menos podemos hacer uso de las fuerzas policiales y militares para poder combatir esta enfermedad. Es decir, yo no sé qué tanto aporte creen que van a conseguir sacando o reprimiendo a la gente. Es un poco difícil, de verdad, me resulta un poco difícil comprender. Yo creo que lo que el gobierno debería hacer es bastante más sencillo. Primero, saber dónde estamos parados. Y la mejor forma, ya que tenemos tantas pruebas serológicas, es comenzar a hacer un muestreo aleatorio de proporción, zonificado. Zonificado se entiende por cada ciudad, y dentro de la ciudad grande como es Lima, pues zonificar no necesariamente tiene que coincidir con los distritos. Y diseñar un tamaño de muestra, pero eso lo hace cualquier encuestadora, que ese es un trabajo rutinario en ellos. Y comenzar a tomarle a la gente pruebas serológicas, no para saber si está infectado, al contrario, es para saber si ya estuvo infectado. ¿Pero por qué nos sirven las pruebas serológicas? Porque nosotros podremos saber cuál es la proporción de gente que se ha infectado. Yo, honestamente, no creo que solamente sea 1 millón de personas. Yo supongo que es mucho más, y a través de este muestreo, pues y usando las pruebas serológicas, podemos saber cuál es la cantidad, por extensión, de la gente que se ha contagiado. A lo mejor ya estamos como Iquitos, y en Iquitos la gente no se contagia porque le dio inmunidad de rebaño. Pero si no estamos en esa etapa, habría que analizar dónde hay más casos
para tratar de atender cercos epidemiológicos y poder luchar contra el coronavirus, como lo hizo la alcaldesa de Guayaquil, y que obtuvo pues excelentes resultados. Yo creo que es un momento que debemos reflexionar y tratar de usar nuestro mejor sentido lógico para poder obtener un mejor resultado luego de tanto sufrimiento. Será hasta una próxima oportunidad.